El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos poner a pensar, queridos hermanos, en la manera como nosotros hacemos oración y en la forma que también Dios tiene para dirigirnos una palabra. Hay mucha diferencia, como lo constata ahora la palabra de Dios. Vean ustedes la arrogancia, vean ustedes la exigencia de estos grupos religiosos que le piden a Jesús una señal. Haz una señal para que creamos en ti. Es una petición que no tiene ningún sentido, porque Jesucristo ya había hecho muchas señales. A esas alturas Jesucristo había realizado muchos milagros. Es decir, esos grupos religiosos se parecen a toda esa gente que ni delante de los milagros mejora, ni delante de los milagros se arrodilla ante Dios. Entre más milagros, más escépticos, y entre más manifestaciones divinas, todavía son más duros para aceptar la providencia de Dios. Ese es el tono de muchas de nuestras oraciones. Incluso así nosotros muchas veces queremos condicionar a Dios. El camino de la fe es el camino de la humildad. El camino de la fe es el camino de la confianza. Un cristiano no exige pruebas, no pide revelaciones especiales. A un cristiano, hermanos, le basta la palabra. A un cristiano le basta la palabra. Nos basta saber que lo dice Jesús, y si lo dice Jesús, está bien. Si lo dice Jesús, es la verdad. Si lo dice Jesús, no nos miente ni nos toma el pelo. Para un cristiano la fe es el camino de la humildad.
es el camino de la confianza plena en el Señor Jesús. Por eso la fe para nosotros es avanzar aunque no entendamos, es caminar aunque no veamos hacia dónde vamos a llegar, pero sabiendo que seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y en este camino, por muy duro que sea, el Señor jamás se va a separar de nosotros. Hoy valdría la pena, hermanos, que al considerar que esta es la vida de fe, hoy valdría la pena que le pidiéramos perdón a Dios por ese tono también arrogante y exigente que tienen nuestras actitudes con Él y que tienen nuestras oraciones, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios cuando dejamos de creer, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios cuando queremos ponernos a su nivel, ¿verdad? Y le exigimos pruebas para entonces comenzar a creer en Él, ¿verdad? La fe es entrega, la fe es generosidad. Uno no puede condicionar a Dios de esa forma, como diciéndole: haz un milagro, manifiesta tu poder y entonces voy a creer en ti, porque eso no sería una vida de fe. Especialmente, hermanos, en esos tiempos tan duros, ¿verdad? En esos tiempos de pandemia tan delicados que estamos viviendo, puede ser que a veces por el cansancio y por la desesperación nuestras oraciones hayan tomado ese tono exigente y arrogante, como el de los escribas y fariseos, para decirle al Señor: ¿dónde estás? ¿Por qué nos has dejado solos? Manifiéstate, Señor, en esta pandemia para que creamos en ti. Y actitudes y expresiones de esta naturaleza se nos pueden escapar cuando por el miedo y la desesperación la fe viene a menos en nuestra vida. Hay mucho que decir al respecto, ¿eh? Nos parecemos mucho a estos grupos religiosos que así tratan de hablarle a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Que así retan a nuestro Señor Jesucristo. Haz un milagro, manifiéstate. Queremos ver tu poder para que comencemos a creer en ti. Y fíjense, hermanos, por otro lado, la delicadeza, la ternura y ese carácter paternal que tienen las expresiones que nos presenta el libro del profeta Miqueas. Dios le dice a su pueblo: ¿qué te hice? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Le llega a expresar el Señor. Fíjense qué diferencia entre la exigencia y la arrogancia de esos grupos religiosos que así le hablan a Jesús, que así retan a Jesús, que así provocan a Jesús. Y ese tono tan amable, tan misericordioso, tan paternal del Padre del cielo, que así se expresa delante de su pueblo. ¿Qué te hice? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, le dice el Señor a su pueblo. Uno tendría que recordar, hermanos, esa expresión del Padre del cielo, especialmente cuando nos llegue la incredulidad, ¿verdad? Cuando nos llegue la desesperación, cuando nos llegue el cansancio, como en ese tiempo de pandemia. Acordarnos que el Señor no nos castiga, ¿verdad? El Señor no nos reprende, sino casi que al punto de las lágrimas nos dice a nosotros: ¿qué te hice? ¿En qué te he fallado? ¿Qué te ha faltado? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué te portas así conmigo? Así es como el Señor también se dirige con nosotros. Y vamos a tomarlo, hermanos, como una recomendación, ¿eh? Cuando llegue la tentación a nuestro corazón, ¿eh? Cuando sintamos que viene a menos la fe,
por estos problemas de la pandemia o por otras situaciones que vamos pasando en el camino de la vida, acordarnos de esas palabras del capítulo 6 del libro del profeta Miqueas, para que ahora sepamos que Dios así se dirige con nosotros. ¿Qué te hice? ¿Qué cosa te ha faltado? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué te portas así conmigo? Dejemos, por lo tanto, queridos hermanos, que esas palabras se queden bien grabadas en nuestro corazón, para que cuando sintamos ese amor y esa misericordia en las palabras del Padre, pues nosotros no pasemos por esa tentación, nunca retemos a Dios como los escribas y los fariseos, sino que creamos firmemente, creamos y tengamos plena confianza en los designios de Dios y por lo tanto en esta fe que Él nos ha regalado.